Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy muy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes. Estaremos compartiendo un taller acerca de los niveles de profecía. Estaremos tratando 4 niveles de profecía, así que toda esa gente que le apasiona la profecía y tiene llamado profético, no te puedes perder, así que toma papel y lápiz. Las personas que nos estuvieron preguntando acerca de la Academia Ministerial de Formación MIDPAN AMI, las inscripciones están abiertas, los cursos inician en marzo ya. Estaremos dando curso intensivo de guerra espiritual, curso intensivo de liberación, regresa de nuevo en marzo. Curso intensivo para intercesores, los intercesores que Dios ha llamado a interceder. Eres líder de intercesión en tu iglesia y quieres entrenar a tus intercesores, ese curso es para ti. Y curso intensivo de evangelistas de impacto, la formación básica que necesita un evangelista para poder moverse en su ministerio con el conocimiento de la palabra del Señor. Le estaremos transmitiendo y lo que Dios nos ha transmitido en esos cursos. Así que puede comunicarse con los encargados al +1 849 495 3938 con el número de la academia. Vamos a estar tratando 4 niveles de profecía. Número 1 es la profecía personal. Constantemente vemos personas criticando a los profetas por diferentes razones. Algunos dicen, no, los profetas de antes hablaban nada más de esto, o el profeta debe hablar nada más de esto. Y vamos a ver los diferentes niveles de profecía para que podamos entender cuando veamos a alguien y decir, bueno, ese está en ese nivel de profecía, porque hay niveles muy avanzados y hay niveles un poco menos avanzados, pero todos son usados por Dios para bendecir, para edificar y para levantar. La profecía personal es uno de los niveles más comunes de profecía. Es un mensaje profético dado a una persona o a un pequeño grupo. Ese nivel de profecía es muy criticado porque es normalmente una palabra directa de Dios que el que la recibe sabe sin duda que Dios le está hablando. Es como cuando Dios va y te da una palabra y te dice, te escuché orar a las 3 de la mañana, me pediste esto y esto. Normalmente ese tipo de profecía vienen a traer dirección a la vida de una persona, consolación y más bien confirmación, porque si la persona tiene una buena conexión con Dios, normalmente cuando llega la palabra profética ya Dios se lo ha puesto en el sentir o le ha dado a entender lo que Dios quiere con él y ya el profeta solo viene a confirmar. Pero eso es personas que están conectados con el Espíritu Santo, que hay otros que la palabra es lo primero que reciben porque no han tenido una confirmación previa del Espíritu Santo, porque no tienen una buena conexión con el Espíritu Santo. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, esta palabra viene para confirmar tu camino, ayudándote a tomar decisiones. Aunque recomendamos no tomar decisiones movidos por la palabra profética, en muchas ocasiones cuando usted está diciendo, Señor, voy a tal nación, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? De repente viene un profeta y te dice, le preguntaste al Señor que si te movías para tal nación y el Señor te dice que te muevas. Ya tú sabes lo que preguntaste y sabes lo que te están diciendo, pues obviamente no vas a dudar de que Dios te está hablando en ese momento. Y es algo maravilloso porque hay veces que las personas critican y dicen, ¿y por qué ese profeta va y le profetizó a ese que le van a dar un carro? Los profetas de ahora nada más profetizan carro. Yo les soy honesta. La jipeta que el Señor nos dio, Dios nos la mostró a nosotros y luego mandó un profeta aquí y ese profeta vino aquí y dijo, yo veo que Dios le entrega una jipeta blanca. Cualquiera lo hubiera ido y ay, ahora este profeta nada más está profetizando jipeta. Ese profeta está en el nivel básico de profecía. Es la profecía personal que te ayuda, que tú te gozas. Cuando Dios te dice, me estás pidiendo por un esposo y te entrego ese esposo en este año, tú te alegras. Eso no va a salvar al mundo. 500,000 de gente no se va a convertir, pero eso hace la diferencia en tu vida, en que tú sabes que hablaste con Dios. Dios te escuchó y te respondió a ti, porque Dios suele ser muy personal y usa ese nivel de profecía para ser muy personal contigo. Como cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Si hubiera visto un profeta cerca, le dice, Abraham, Dios te bendice.
Y hubiera aparecido un par de gente que no entienden algunos niveles de profecía y van y dicen, no, ahora ese profeta nada me está profetizando bendición a Abraham. ¿Y por qué no le profetiza juicio? ¿Por qué no lo corrige que tiene a Agar ahí? Y además que quiso matar al pobre Isaac. ¿Por qué no le dio un palo a Abraham? Señores, Dios sabe lo que hace. Entonces, ese nivel de profecía es muy criticado porque es el tipo de profecía que viene para dar consolación, donde Dios va y te dice, yo estoy contigo, te da una palabra y la gente que lo escucha dice, ay, qué básico, Dios está contigo. Pero usted sabe lo que significa eso para una gente que antes de salir a la iglesia le dijo al Señor, si tú no me dices que estás conmigo hoy, yo creo que tú me abandonaste y de repente Dios viene y le dice, yo estoy contigo. Esa gente su vida se le edifica porque estaba en una situación difícil, porque el día anterior le dijo a Dios, tú no estás conmigo. Y Dios va y le dice, yo estoy contigo, confía, yo estoy contigo. Y Dios me ha dado muchísimas palabras de esas profecías en el nivel personal, que no son para cambiar el mundo, que son simplemente, me agrada cuando adoras, te vi orar anoche, una respuesta de algo que yo le pedí anoche al Señor, como cuando el Señor me dijo, en este año te entrego tu casa. Cualquiera dirá, ay, ahora los profetas nada más están profetizando casa. Yo sé que no tenía una casa. Y que le dije al Señor, si tú quieres tú me la das y si tú no quieres tú lo dejas, a mí me da 3 pepinos, pero si tú quieres darla. Y el Señor dijo, yo te voy a dar tu casa. Y ahí se está construyendo la casa. Dios obró de manera milagrosa. Entonces, ese nivel de profecía es importantísimo. Y quiero a la gente que Dios le ha hablado en ese nivel de profecía, que le ha hablado a ellos para hablarle a otros y también le ha hablado a otros para hablarte a ti. Que cuando la gente escuche ese nivel de profecía, lo critican muchísimo en las redes, diciendo, mira ahora ese profeta profetizando, esposo. Pero una gente que tiene 40 años solo y está orando, Señor, tú me vas a dejar solo, dime que ahí viene un profeta y le dice, Dios te entrega a tu esposo en este año. Señor, esa gente brinca para arriba. Y la palabra profética se cumple. En mi vida se ha cumplido cada palabra profética que me han dado. Así que yo creo en la palabra profética. El nivel profético puede ser altísimo, donde Dios esté revelando que el mundo será transformado. O puede ser básico, donde Dios me diga, la cartera que te pedí te la mando mañana. Así puede ser. Así que ese es un nivel de profecía. Maravilloso, hermoso, para el que lo vive, para el que lo recibe, el tú saber que Dios está tan pendiente aún de las pequeñas cosas para ti. Es maravilloso. Dios lo hace, lo hizo en la Escritura y eso es algo maravilloso. En primer libro de Reyes 17:14 dice, no se escaseará el harina en la tinaja ni el aceite en la vasija hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Esta es una palabra de bendición y es una palabra de bendición personal y le está dando el profeta Elías, un hombre que solía profetizar juicio, porque hay personas que dicen, no, los profetas de antes nada más hablaban juicio. No, 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 no. Los profetas de antes hablaban juicio, corregían y anunciaban bendición, profetizaban bendición y traían solución. Todo dependía del mensaje que Dios quería transmitir y de la condición del pueblo que estaba escuchando dicho mensaje. Por eso el decir solamente los profetas de antes solo hablaban de juicio, es decir, que Dios solamente castigaba y castigaba sin importar que a quienes estuviesen castigando no merecieran el castigo. Si había gente a quien castigar, Dios anunciaba juicio con el fin de que la persona se devolviera de su mal camino. Pero si había gente a quien recompensar, Dios anunciaba recompensa y bendición, como lo hacía con Abraham y con mucha gente de la antigüedad que Dios le profetizaba bendición. Así que no se desespere. Y esa persona que están en los comentarios acabando, mira, nosotros los profetas nos han profetizado muchísimas bendiciones desde que estábamos en el momento de proceso. Ahora uno sabe cómo anda delante de Dios, aunque la gente pueda pensar otra cosa. Y yo sabía que la bendición de Dios nos iba a alcanzar, porque cuando Dios habla bendición es porque usted está alineado a su diseño, al tuyo que Dios te dio y al diseño que Dios estableció para ti, sin importar que al diseño del hombre no le cuadre tu diseño. Esto es algo hermoso.
Vimos el primer nivel de profecía, que es la profecía personal. Así que cuando usted escuche un profeta profetizándole a alguien de manera personal y diciéndole Dios te dice así, te dice esto, puede ser una corrección, puede ser una bendición. Normalmente ese tipo de profecía es para consolación, porque a Dios no le gusta avergonzar ni humillar directamente a una persona en público. Cuando lo viene a hacer es porque ya la persona le ha pasado a Dios todos los estándares. O sea que usted va a observar que en ese nivel de profecía, todo lo que Dios habla prácticamente es para consolar, porque cuando Dios viene a decirle, mira, hijo del... a decírselo así de frente, es porque ya la persona ha roto los estándares de misericordia, ha ignorado el llamado de Dios, ha seguido pecando y pecando tapado, pecando, no se detiene y llega un punto donde Dios dice, lo voy a exponer, pero solamente así. O sea que usted va a ver que en ese nivel la mayoría de profecías son avanza, Dios está contigo, Dios te dice que no te muevas del lugar, Dios te dice que te muevas, van a ser en ese tenor. Dios te bendice, Dios te saca de ese hoyo, te provee un nuevo empleo, lo que sea que la persona esté orando y pidiendo a Dios, Dios dará respuesta en ese tenor, en ese nivel de profecía. A la mujer viuda, ¿qué necesitaba ella? Comida, harina y aceite. ¿Y qué le profetizó Elías? Harina y aceite. Cualquier religioso hubiese escuchado a Elías y hubiera dicho, ay, ahora el profeta está profetizando de acuerdo a la necesidad del pueblo. Es de acuerdo a la necesidad que viene la profecía. Si se necesita pela, pela. Si se necesita juicio, juicio. Y si se necesita harina, harina. Y si se necesita aceite, aceite. Y si la persona ya está en el nivel que necesita ser bendecido por Dios porque ya le pasó a Dios sus procesos, pues lo que va a salir de la boca del profeta es bendición. Así que eso es maravilloso. La segunda profecía es la profecía congregacional. Congregacional. Este es un mensaje de Dios a una congregación o una comunidad con el propósito de edificar, exhortar, corregir el rumbo si es necesario, cuando se quieren tomar decisiones que Dios no está de acuerdo. Nota, la profecía solo será de juicio si el pueblo se ha apartado del diseño que Dios le plantó a ellos. Porque hay personas que entienden que conforme a su formación, aquí el ministerio está torcido, porque a él le enseñaron que algunas cosas son malas y aquel ministerio las hace. Y cuando viene un profeta y le profetiza bendición a ese ministerio, el otro dice, ese profeta no lo está usando Dios, ni está guiado por el Espíritu Santo, porque debió corregirlos. Ahora, eso es lo que tú entiendes. Nosotros no sabemos el diseño que Dios les estableció a ellos y los que Dios le demandó a ellos. Y como cada uno tiene un diseño distinto, lo que Dios le corrige a aquel no es lo que me corrige a mí. Y no estamos hablando de mandamientos, porque los mandamientos son para todos. Estamos hablando de diseño. Cristo tenía un diseño. Comía, bebía, se iba a la fiesta, convertía el agua en vino, se bebían su vino y andaba ahí compartiendo con los publicanos. Me toca cenar en tu casa esta noche. Juan el Bautista era un hombre de Dios poderosísimo, pero tenía otro diseño. Juan tenía prohibido compartir con los publicanos y pecadores. Juan tenía prohibido beber vino. Juan tenía prohibido ser como los demás mortales porque él tenía un diseño. Los discípulos de Juan ayunaban mucho y los discípulos de Jesús no ayunaban mientras Jesús estuvo con ellos en la tierra. Eran dos hombres de Dios muy tremendo, el nazareno, la gloria de Dios en persona. Juan el Bautista, de lo nacido de mujer no se había levantado otro como él. Sin embargo, tenían diseños diferentes, muy diferentes. Entonces lo que Dios le prohíbe a usted y le corrige a usted no es lo que me corrige a mí, porque a mí me guía de acuerdo a mi diseño y a usted lo va a guiar de acuerdo a su diseño. Por eso es importante que la profecía siempre va a llegar cuando es congregacional. Esa profecía solo será de juicio si el pueblo se ha apartado de Dios y de su diseño. Si el pueblo está caminando el camino que Dios le trazó, no importa que a usted no le cuadre y usted diga, no, pero ese pueblo tiene que vestir así, tiene que dormir así para que esté de agrado de Dios. Usted no sabe lo que Dios le prescribió a aquel, porque a uno le dijo come y a otro le dijo no coma. Y cada profeta tenía un diseño distinto, eran totalmente diferentes. Entonces, si esa iglesia está alineada a lo que el Eterno le prescribió a ella, todas las palabras proféticas serán de bendición y todo lo que vendrá a ese pueblo será bendición. Ahora, si se revela contra Dios, no contra el sistema de aquel, no contra el sistema religioso del otro, contra los preceptos que Dios le estableció a él, entonces esa gente va a ser corregida con juicio.
Isaías 65:16 dice, el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Isaías 35:36 dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Aquí hay un ejemplo de dos profecías congregacionales y las dos son de bendición. Está hablando restauración, el profeta Isaías está hablando bendición. Y el profeta Jeremías, un profeta que mucha gente dice, no, ese se abría la boca era para juicio. No, no era cierto. Abrió mucho la boca para restauración. Todo iba a depender la condición del pueblo que tuviera delante. Jeremías 33:14 dice, llegarán días donde cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel. O sea que Dios también había traído palabra de bendición a través de la boca de Jeremías y a través de la boca de muchos profetas. Lo hace en este tiempo también, como también de juicio. En una ocasión un profeta llegó a mí y me dijo, Dios te quiebra. Y me quebró, quebrada, me apichurró, me molió, me desbarató, volvió y me empató y volvió y me rompió y volvió y me hizo. Pero también llegó un momento donde dijeron, ya el sacrificio fue quemado, ya el proceso fue atravesado y Dios te levanta y Dios te bendice y también se cumplió. ¿Cuáles profetas eran de Dios? ¿El que profetizó quiebra? No, el que profetizó quiebra era de Dios y trajo la profecía que en ese momento yo iba a atravesar, y el otro también era de Dios y trajo la palabra cuando ya yo tenía que salir del proceso. Por eso es importante, para que no estemos por ahí cuando alguien profetizó bendición a alguien, diciendo, ese es un falso, nada más hablando de bendición. Es que Dios bendice. Si algo se place nuestro Abba, es en dar buenos regalos a sus hijos, es en bendecir a sus hijos. Nuestro Padre corrige y nuestro Padre amonesta y nuestro Padre envía juicio, pero no es porque Él se goza y se deleita en eso. Es porque ya es obligatorio para poder alinearnos a que participemos de su voluntad y de lo que Él quiere para nosotros. Pero de lo que Él se goza realmente es de bendecir a sus hijos. Así como un buen padre en la tierra, de lo que usted se goza no es de darle la pela al muchacho, de castigarlo, que cuando lo castigo yo me siento gozoso. No, entonces usted tiene problema y tiene que ir al psiquiatra. Usted se goza cuando le puede hacer algo bueno a sus hijos, cuando puede darle un buen regalo, cuando puede llevarlo a salir por ahí, cuando puede tratarlo bien, porque así son los padres. Vimos 3 niveles de profecía: 1, profecía personal; 2, profecía congregacional, que va a venir para dirigir, para guiar, para cuando están orando para mudarse de templo, porque quieren emprender un proyecto y viene una palabra profética y le dice, no te muevas, o muévete, o lánzate en fe, o no te lances, o tírate que yo te aparo, como dice el Señor a veces, o emprende el proyecto que yo voy a saldar. Y todas esas palabras te direccionan a la congregación completa. Quiero en los comentarios la gente que en sus congregaciones Dios ha dado palabra congregacional y que en un momento Dios le ha dado dirección de construyan el templo ahora, aunque no haya recursos, muévanse ahora o no se muevan, y han obedecido la dirección profética y les ha ido bien. En nuestro caso ha sido así. Dios nos ha dado dirección a través de la palabra profética congregacional de qué debemos hacer en un momento dado. Y ya normalmente Dios lo había puesto en nuestro corazón, pero a veces necesitas el empuje, porque tú dices, ay, es que siento hacerlo, pero no quisiera dar un mal paso porque es un riesgo. Voy a mover a toda la congregación. No se trata solo de mí, pero cuando Dios viene y suelta la palabra profética, entonces el pueblo se une y dice, listo, ya sabemos que no se le ocurrió en la cabecita loca del pastor, sino que vamos a movernos como un solo hombre y vamos a creer porque Dios está hablando. Y la tercera es la profecía nacional o global. Este es un nivel de profecía que no se limita a una persona ni a una congregación. Profecía nacional o global. Este nivel abarca naciones, pueblos, incluso el mundo entero. Y usted va a ver profetas que su nivel de profecía es para naciones. No quiere decir que es mejor profeta que el que es profeta personal. Quiere decir que cada uno tiene su área. Un cirujano no es mejor médico que un médico general. Lo que pasa es que el médico general es para una área y el cirujano es para otra. Un pediatra no es mejor médico que un psiquiatra. Lo que pasa es que el psiquiatra atiende una área y el pediatra atiende otra área. El de profecía, que Dios lo tiene en el nivel personal, es efectivo
efectivo cuando Dios quiere mandar una palabra a una persona, restaurar a una persona. Cuando tú le estás diciendo a Dios, dame una palabra, ahí está ese profeta que Dios le va a decir, ve dile a fulano esto, ve dile a fulano aquello. Ahí está ese. Pero cuando Dios quiere mandar una palabra a una nación, que necesita normalmente un profeta con una agalla dispuesto a que si el presidente de la nación le dio para mandarlo a matar, él está dispuesto a que le arranquen el cocote, ya esté entrenado, la vida, como decimos aquí, le hiede la vida, le importa que le arranquen la cabeza. Y va y le canta lo que Dios le mandó a decir a quien sea, porque ya Dios lo tiene entrenado para eso. Ese es un nivel de profecía global o nacional o mundial. Puede ser mundial. Los mensajes proféticos a este nivel a menudo son de juicio y advertencia. Porque cuando Dios habla a toda una nación, habla de dos facetas. Si la nación está arruinada porque ha soportado un castigo fuerte y se ha humillado, Dios puede hablar para restaurar y levantar la nación. Pero si la nación está en una condición de pecado gravísima, el mensaje será de juicio. Entonces Dios nunca habla a una nación de que, déjame darle esta palabrita para que se animen. No. Si habló directamente a una nación, va a corregir, a emitir juicio o va a levantar y restaurar luego de que ya la nación se haya humillado. Normalmente esos mensajes son de juicio, de advertencia. También pueden ser de restauración y esperanza. Cuando el pueblo, la nación completa ha estado sumida en un estado difícil y el clamor ha subido a Dios y Dios le dice, pueblo mío, yo te voy a levantar de la ruina, te voy a sacar de tus sepulcros, abrirle los sepulcros, te volveré a levantar. Pero solo en esos casos. Este nivel profético puede prever y anunciar eventos a nivel global con gran precisión. Son gente que Dios nada más le muestra lo que va a pasar en el mundo. Y usted dirá, oye, pues, no hay problema en la nación de ese profeta que Dios le muestre batallitas, ahí tiene que andarlo por allá, por África. Sí, así mismo. Ese es un profeta, un nivel de profecía nacional o global, un profeta de naciones que Dios lo preparó para eso. Ese tipo de profetas son perseguidos por gente poderosa de las naciones cuando Dios manda a descubrir cosas feas o Dios manda a sacar a la luz cosas feas o enfrentar líderes que tienen poder en la tierra. Ese tipo de profeta está diseñado y preparado para aguantar esa presión, que normalmente el profeta personal no está preparado para aguantar esa presión, porque se desespera y se desmotiva cuando alguien no creyó su palabra profética y lo criticaron 2 o 3. Imagínate que el presidente de la nación diga, ubíquenlo y háganle una llamada telefónica y díganle que sabemos dónde está su mamá, su papá, dónde viven sus hijos y que lo tenemos ubicado. Es un nivel de presión alto. Y ese tipo de profetas está listo para eso. Preparado, diseñado para eso. Y es un nivel profético. No es un mejor profeta que el profeta que Dios lo use en la profecía personal. No es mejor, es diferente. Está entrenado en otra área, está entrenado en otra esfera. Apocalipsis 10:11 dice, debes profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oiga, tremendo. Dios le dice, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, reyes. Le habló de profecía global. Ezequiel 28, donde se profetiza la caída de Tiro, de un rey que iba a ser acabado prácticamente por Nabucodonosor, saqueado, y Dios manda la profecía contra el rey de Tiro y mandó a un profeta. Esos profetas eran encarcelados, pero no eran encarcelados por ser encarcelados. Era porque iban donde gente poderosa y al llevarle una noticia de tal magnitud y enfrentarlo de tal magnitud, pues obviamente esos profetas padecían mucho. Que no es lo mismo que usted venga donde mí me dé una palabra profética. ¿Qué poder tengo yo para meterlo preso? Nada, si el nivel de profecía es personal, la guerra que te hacen es de lengua. Pero si el nivel de profecía es global, pueden mandarte a matar. Por eso esos profetas, y quiero la gente que Dios le da niveles de profecía global, que Dios le da mensaje para naciones, que son perseguidos. Si usted conoce a alguien, póngalo en los comentarios. Son profetas de Dios, igualito que los profetas personales, solo que están entrenados para un área diferente. Y normalmente el Eterno le pone esa fortaleza interna para que puedan resistir todo lo que viene por ese nivel de profecía. Y eso es algo muy, muy hermoso, porque el Señor a todos nos prepara para aquello a lo cual nos diseñó. Es como el cuerpo.
Esta mano no es más importante que la boca, ni menos importante. Esta mano hace su trabajo. Y todo no podríamos ser boca, todo no podríamos ser ojo. Y yo no voy a ir al médico, quíteme la mano que no es importante. No, si es importante, ella hace su trabajo. Ay, pero que no come. Sí, ella no come, pero ella hace su trabajo para lo que fue diseñada. Entonces los profetas que Dios lo diseñó y su nivel de profecía es el personal, hacen un trabajo excelente, restaurando, levantando, animando. Gente que tal vez el profeta de naciones no vendrá donde ti a darte una palabra, pero está el profeta que Dios lo usa personalmente y va y te da una palabra. Y eso es hermoso en Dios. Ojo, nunca es bueno, esto quiero que lo note, nunca es bueno comparar a los profetas. Ay, que este es personal y el otro es mejor y el otro es más profeta que este es menos profeta. Nunca es bueno hacer eso, porque eso no lo hacemos en base a juicios justos, porque Dios diseña su equipo de acuerdo a la necesidad que el reino tiene. Y si Dios estableció a ese como médico general y aquel como cirujano, es para que aquel atienda en cirugía y este atienda en medicina general. Y yo no puedo decirle a Dios, aquel tú lo hiciste mejor que este. Y Dios te dirá, oye, todos tienen su función, son excelentes, igualmente de valiosos, solamente que aquel es efectivo en cirugía y este es efectivo en otra área. Mi ojo es efectivo viendo. Mi ojo no es mejor que mi boca, ni mi boca mejor que mi nariz. Cada uno es efectivo para aquello lo cual fue diseñado, que algunos son más visibles, que la boca habla más y los ojos nada más miran y nunca dicen nada, y la gente nota más la boca porque habla más. Sí, hace más bulla, hace más ruido, pero mire, no quiere usted verse sin sus ojos. Entonces, no es bueno comparar los diferentes niveles proféticos en que operan los diferentes profetas y hombres de Dios. Cada uno tiene su función. Así como no es sabio comparar un niño de 8º grado con un universitario y decirle, mira, este sabe más que tú, porque obviamente están en niveles diferentes, en atmósferas diferentes, fueron entrenados para niveles de profecía diferentes. El que Dios lo entrenó para el nivel de profecía personal se acuesta y comienza a soñarse con personas. El que Dios lo diseñó para profecía global o nacional o al mundo, se acuesta y comienza a soñarse con naciones que ni siquiera nunca ha visto ni visitado. Los mensajes que recibe no son del vecino que está al lado, de que dile al vecino ve y dile al presidente de Jamaica. Y dice, ¿dónde está? Déjame buscar en internet quién es el presidente de Jamaica. ¿Y por qué le llega eso? Porque ese es un profeta que tiene un nivel de profecía global. Y es maravilloso. Cuarto y último nivel, profecía apostólica. Este tipo de profecía va directamente dirigida a la iglesia de Cristo, moviliza a la iglesia de Cristo, nos motiva a expandir el reino, edifica la iglesia local, moviéndola a la dirección y a la estrategia del Espíritu Santo para la expansión. En Isaías 52:7 hay una profecía que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Hablando del evangelio, de que iban a anunciar el evangelio, que sus pies serían hermosos. Estaba hablando acerca de la extensión del reino. Es el tipo de profecía que llega a la iglesia y dice, es tiempo de salir a la calle porque Dios está diciendo que llegó la hora de la cosecha. Y usted dirá, todo el tiempo es tiempo de cosecha. No, hay momentos que Dios le manda a decir a la iglesia una profecía apostólica y le dice, es tiempo de encerrarse a buscar a Dios, no es tiempo de salir a la calle. Y quiero los hermanos que Dios le ha dicho que es tiempo de encerrarse y no de salir a la calle. Y otros que Dios le ha dicho es tiempo de salir a la calle y ya dejar el encierro. O sea, ya tiene que salir de las 4 paredes a buscar las almas porque llegó la hora. Porque esa es la palabra que te direcciona a cuándo y cómo. En el año pasado, el Señor me dijo, no me detengas la agenda, quiero que corras. Y eso fue el año pasado y antepasado que no bajábamos prácticamente de la cola de un avión, como yo digo. Pero en este año el Señor me dijo, llegó el tiempo de crecimiento aquí en Dominicana y quiero que frenes un poco la agenda. Eso es una palabra profética que vino, una palabra, una profecía apostólica que está marcando el rumbo de la congregación, direccionándonos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, de qué es tiempo ahora.
porque tenemos que estar pendientes. La palabra de Dios nos sirve, la palabra profética, para saber cuándo correr, cuándo parar, cuándo moverte, cuándo continuar, porque la palabra de Dios te direcciona. Por eso la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo que está diciendo es, hace lo que le da la voluntad y nadie le dice por dónde ir. Así que la palabra profética no es para decirte vete para acá, es para traer confirmación de lo que le estás preguntando a Dios y Dios decirte quiero que lo hagas así o quiero que lo hagas asado. Y la Biblia dice, creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y cuando nosotros creemos a la palabra profética, los reyes, cuando iban a ir a la guerra, oraban a Dios y de repente Dios levantaba a un profeta y le decía, esta vez no peleen, porque Jehová va a pelear. Salgan al campo de batalla y Dios va a pelear. En otras ocasiones les daba la estrategia de guerra y en otras ocasiones Dios decía, yo acabo los enemigos, no salgan ni siquiera al campo de batalla, salgan mañana a recoger el botín. Y eso eran palabras proféticas que estaban direccionando a todo un conglomerado de personas en un momento dado. Así que eso es algo maravilloso y quiero que tome papel y lápiz y anote los 4 niveles de profecía. Número 1, profecía personal. Número 2, profecía congregacional. Número 3, profecía nacional o global. Número 4, profecía apostólica. Para que no estemos condenando a los que están en el nivel de profecía personal, donde Dios los envía para consolar, para dar confirmación a una persona, que la gente dice, ay, ¿qué le importa a Dios que si tú te casas o no te cases, y que ese profeta hablando y que Dios te da a tu esposo? Mire, si le importa. Cuando yo estaba sola, Dios me dijo, te voy a dar un esposo que ande contigo en el ministerio. De hecho, yo quiero toda la gente en los comentarios que Dios le prometió su esposo y le dio su esposo. Porque hay creyentes que le han enseñado y le han dicho, Dios no se mete en eso, agarra tú lo que sea y después pregunta, pues si se mete en eso. Usted va a la Biblia y se da cuenta que Dios seleccionó una esposa para Isaac y el criado, siendo un criado, ni siquiera buen conocedor de los preceptos de Dios, tenía el conocimiento de que Dios elegía esposa. Y dice la palabra del Señor que el criado de Abraham le dijo, Señor, yo te voy a poner señal y la que cumpla esa señal que sea la que tú has elegido para Isaac. Y así fue. Entonces, Dios es el Dios de toda la tierra y qué padre si le preguntan no hace una buena elección para sus hijos. Solo que en este tiempo los hijos no nos lo permiten, pero en el tiempo atrás eran los padres quienes elegían, compañera. Ahora no que el pastor o un hermano de la iglesia vaya y te diga este es el tuyo y tú atiraste ese muerto sin tú quererlo y sin Dios hablar contigo. No te metas en ese lío. Pero si Dios habló contigo y aparte de que habló contigo fue y te lo confirmó y tú, Señor, ponme amor en el corazón, esperas el tiempo de Dios, espera que todo fluya, que Dios ponga amor y todo fluye, pues gloria a Dios, como lo hizo conmigo. Si lo hace, Dios se mete en tu vida, Dios se mete en tus estudios, Dios se entra donde quiera que tú lo entres, a Dios le interesa si tú tienes casa o no tienes casa. El año antepasado no le estábamos diciendo a Dios y que danos casa y llegó una profeta de Puerto Rico y dijo, Dios le entrega el año que entra a su casa. Yo la vi. Y otra persona me llamó, hermana, yo vi que Dios le entregó una llave de una casa y ya se está construyendo la casa. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Dios con casa? Porque la gente que dice eso no sabe qué es lo que es un padre. Un padre que tiene buenos recursos se ocupa si sus hijos tienen techo. Se preocupan si sus hijos tienen comida. De hecho, una de los derechos de ser hijo es que el hijo merece tener un techo. Y papá es demasiado responsable. Así que llénate de fe. Créele a Dios, cree la palabra profética, no critiques ningún nivel de profecía, profecía personal tremendo. Hemos traído profetas aquí que operan en el nivel personal y cuando comienzan a ministrarle a los hermanos uno dice, oh my God, pero si esta persona, uno no supiera que uno lo trajo, que nadie habló con él, que nadie le dijo nada. Dios, hasta uno se confunde tan exactamente como le dicen a la persona, le estaba diciendo a Dios esto, le estaba preguntando a Dios, estabas orando con esta persona y no te conviene. Y esa gente no sabía nada de eso. Entonces, esa persona es muy efectiva en esa área. Ahora, el de naciones, como solo sueña con naciones y ve milagros de naciones y de cosas grandes, pues tú no lo puedes llevar a la iglesia porque te va a decir, vi que en África se partió el mundo en dos. Y eso no te va a edificar la iglesia que tienes enfrente porque le está dando un mensaje para
una nación, para un presidente. Y eso es algo maravilloso. Todos son importantes. Son piezas claves en el rompecabezas para la edificación de la iglesia. Ahora, a medida que fluye el mensaje, uno entiende cuál es el nivel de profecía que está fluyendo. Cuando tú escuchas el mensaje, sabes si es una profecía de nivel apostólico, sabes si es una profecía personal, sabes si es una profecía global y sabes si es una profecía congregacional. Ahora, no importa cuál sea el nivel profético, ni el nivel de profeta. Toda profecía viene para edificar, para corregir y para levantar lo que es el cuerpo de Cristo y para hacer que la gente se alinee y se devuelva de su mal camino. Y toda profecía debe estar alineada a la palabra de Dios, alineada a la palabra de Dios. No que tiene que estar en la palabra de Dios, porque una cosa es estar alineada, y esto quiero que lo entiendas. Una cosa es estar alineada a la palabra de Dios y otra cosa es que la profecía esté en la palabra de Dios. Porque de repente tú estás en Venezuela y llega un profeta y te dice, Dios te quiere pastoreando en Haití. Y tú vas a la Biblia, ¿dónde está eso? No, no dice que yo de Venezuela me vaya para Haití. Esa profecía no está ahí. Esa es una profecía personal. Y esa profecía está en la Biblia, ¿dónde? Donde Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahora eso debe Dios habértelo dicho a ti ya muchas veces antes de que la palabra profética llegue a confirmar. Y ahí tú dices, bueno, eso concuerda con lo que Dios le dijo a Abraham, con lo que Dios le dijo a fulano que salió de su tierra y concuerda. Pero hay gente que dice, no, si no está ahí, no es de Dios. Pues mire, muchas cosas no están ahí. Ahí no está con quien tú te vas a casar. Ahora sí está la Biblia donde Dios le dice a Isaac con quien se case, donde Dios sabía seleccionar la pareja que quería para su ungido, como lo hizo con Abraham. Abraham podía tener muchísimas mujeres y a Dios se le entró en la cabeza y le dijo, no papá, yo te voy a bendecir a ti y te voy a dar descendencia a ti a través de Sara, porque Sara era la elección de Dios. Entonces, concuerda. Pero esa gente que te dice, no, si no está ahí, no es de Dios, porque aquí yo no veo que usted tenga que desgaritarse, para usted no lo va a ver ahí. Ahí no dice Beatriz en parte. En la Biblia no dice en parte, Beatriz, vete para una ciudad sola donde tú no tienes a nadie, con 500 pesos prestados, a dormir en el piso 6 meses, a pasar hambre, a aguantar persecución y palo por todos lados, que después de 20 años yo te voy a levantar ahí. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Entonces, la profecía personal debe estar alineada, y cualquier profecía, a la palabra de Dios. No necesariamente que esté ahí, sino que usted vaya y encuentre un pasaje de la Biblia que dice, esto se parece a lo que está sucediendo conmigo. Esto, lo de la profecía a la nación se parece a lo que le profetizaron al rey de Tiro, que Dios lo iba a quitar del reino por malvado. Esto concuerda con eso. A eso se refiere cuando debe estar alineada la palabra de Dios. Y debe tener el objetivo de edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Corregir, edificar, exhortar y consolar con sabiduría a la iglesia. Debe tener ese objetivo. Esa profecía de que Dios te va a matar y no grite, que no hay lugar para arrepentimiento, eso no es de Dios. Hasta los más perversos tuvieron lugar para arrepentimiento. Y mucho más ahora en la gracia, con la sangre de Cristo de por medio. Ah, Dios te desechó. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Porque Dios desechó a Saúl para no ser rey. No lo desechó para que se pierda. Él se perdió por sus malas decisiones. Porque para él el reinado valía más que la vida propia. Pero si él se humilla y llora a Dios y se tira de rodillas y le dice, Señor, pequé, me fui donde una bruja, te pido perdón y haz conmigo lo que quieres. Los enemigos vienen y lo linchan. Él no se pierde. No se pierde. Fue por sus malas decisiones. Entonces, tenemos que cada profecía sea alineada a la palabra de Dios, que concuerde con un escenario que haya sucedido allí. Y si no concuerda, pues tienes que estar seguro de que Dios está hablando contigo para que no tengas consecuencias graves. Voy a estar orando por ti.
Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos que estuvieron conectados en esta hora, a tus profetas, a los que están en el nivel de profecía personal, a los que están en el nivel de profecía congregacional, a los que están en el nivel de profecía global de naciones, al mundo. Padre, a los que están en el nivel de profecía apostólica, que sea tu palabra fluyendo, usando tus ungidos en todas las naciones, que cada uno pueda enfocarse en su llamado y que no haya lugar para criticar el llamado ajeno, porque cada uno ejerce su función en la atmósfera y el nivel que tú lo has equipado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom. Shalom.